una producción original de Meki. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué Meki piensa de? El episodio de hoy se titula Padres divorciados. Yo sé, eso es un tema muy pesado, para muchos de nosotros es una realidad, pero quise traer el tema para que ustedes puedan tener esas respuestas a esas cosas que nosotros tenemos en la cabeza, todas esas preguntas, todas esas ansiedades o todo ese estrés. Entonces realicé muchas preguntas para poder responderlas, y con quién mejor invitado que con la psicóloga Leuris Álvarez. Ella es una psicóloga que he tenido el placer de llamarla más que amiga, familia, y de verdad que su cerebro es magnífico. Le voy a poner toda la información de ella abajo en la descripción para que ustedes puedan más adelante, cuando se acabe el podcast, si tocamos algún tema o resonó con ustedes alguna pregunta o duda, ustedes puedan acercarse a ella, que ella de verdad con mil amores va a estar dispuesta a ayudarlos. Así que sin más preámbulo, que arranque el episodio. Hello, buen día, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a otro episodio de ¿Qué Meki piensa de? En este episodio, como ya mencioné anteriormente, tenemos a una invitada muy especial, a la psicóloga Leuris Álvarez. Un aplauso para Leuris, un aplauso para Leuris. Hola chicos, ¿cómo están? Para mí es un honor cada vez que ustedes me invitan para poder pasar este tiempito y hablar temas así de interés. De verdad que muchas gracias, Moisés. Como siempre, agradecida de la invitación y dispuesta para lo que me necesiten. Bueno, nosotros más agradecidos de poder tenerte aquí, poder tener una persona con tanto conocimiento que nos ayude y nos oriente mejor a los adolescentes en varias preguntas que tenemos. Pero para entrar en materia ya, el tema de hoy es padres divorciados, que en esta época estamos viendo mucho más casos, y nosotros, yo digo nosotros, Leuris, tú sabes, nosotros somos adolescentes, somos jóvenes. Pero por supuesto, ahora mismo yo me pongo ese cola. Sí. Somos Claro. jóvenes, somos adolescentes. Entonces nosotros los adolescentes tenemos muchas preguntas, muchas ansiedades, muchos temas que surgen cuando nuestros padres se divorcian. Y por eso tengo muchas preguntas en las cuales investigué para saber el punto de vista de los adolescentes, saber qué ellos quieren saber, cuáles son los problemas que nosotros tenemos con relación al tema, y ver qué consejo tú nos puedes dar como psicóloga para nosotros afrontar este proceso o esta nueva etapa que nos toca a algunos adolescentes vivir con padres divorciados. ¿Qué? Wow, excelente tema, de verdad, muy puntual, porque si tú te pones a hacer un prorrateo realmente, en cada hogar, de cada 10 hogares, mínimo, hay 5, 6, por no serte exagerada, 7 hogares donde tenemos hijos con padres divorciados o padres separados, que ahorita te lo vamos a hablar, lo que es el divorcio emocional, lo que es el divorcio ya legal, y cuando los padres pues separan una pared que es igualito de dañino para los hijos, pero en la mayoría de los hogares ese es el pan de cada día. Y no te imaginas cuántos jóvenes me entran con situaciones a raíz de divorcio de los padres, no bien manejado ni trabajado. Esto es una excelente oportunidad para aquellos que están pensando en divorciarse, ya se divorciaron, cómo los hijos pueden lidiar con esa situación. Excelente, te felicito por el tema. Oh, bueno, muchas gracias, me voy. No, de verdad, excelente. Bueno, pues entonces encamínanos vamos a comenzar por ahí, por como que cuáles son los tipos de divorcio, porque hay gente que cree que divorcio es simplemente
como que, firmamos un acuerdo y ya, pero como tú mencionaste, hay diferentes versiones de como que, pueden estar hasta viviendo bajo el mismo techo, pero se siente la separación. Exactamente. Se tiene por creencia que el divorcio es eso que tú acabas de decir, eliminar el contrato legal, lo que nos unía con una firma, cada quien ya se rompió y cada quien por su lado, pero eso no es así. Cuando nos podemos encontrar con una pareja que hace tiempo ya tiene un distanciamiento emocional, no comparten el mismo lecho, no tienen ningún tipo de actividad, simplemente a veces por decisiones que dicen, se ponen en un acuerdo y dicen, mira, los niños están muy pequeños o están pasando por un proceso de adolescencia o están en etapa de examen. Vamos a darle un tiempo y cuando ellos terminen esta etapa, pues ya hacemos el divorcio de manera legal. Pero hace tiempo que ya emocionalmente, exactamente, ya emocionalmente cada uno duerme en habitaciones separadas, nadie tiene que ver el uno con el otro y todo ese ambiente, esa hostilidad, ese drama que se vive a nivel de familia se percibe. Y por eso que para los hijos ya hace tiempo que papá y mamá están divorciados. Porque si cada quien puso una pared, puso una separación, pues ya para ellos eso es un divorcio. Y de hecho es así. Eso es un divorcio emocional, hay divorcio psicológico, donde hay padres que todavía viven en una misma, aún conviven bajo un mismo techo, duermen juntos, pero hacen vidas separadas. Eso es simplemente para crear una apariencia delante de los hijos, que los hijos supuestamente, entre comillas, no se den cuenta de que ellos están separados, pero cada quien tiene su vida amorosa por su lado. Y está el divorcio que ya hablamos, que es de inicio, el divorcio por mutuo acuerdo, por separación, por el oficial, ya que ya hay una separación y hay una ruptura, o sea, pero en fin, sea cual sea el nombre del divorcio, esto forma un caos y trae traumas, claro. Y muchas veces irreparables de por vida, dependiendo de cómo se maneje el divorcio. Que usualmente también comienzan, como que uno ve las primeras ramas cuando papá habla mal de mamá delante de mí o tira muchos insultos o viceversa, que mi mamá como que habla muy mal de mi papá delante de mí y eso lo que está creando es muchos temas internos en la persona. Exactamente, y eso entra dentro de las consecuencias que se van a afectar los hijos con relación al divorcio. Cuando eso pasa, eso que tú estás enumerando, es cuando uno de los padres aún tiene un interés, ya sea por orgullo, ya sea porque aún todavía lo ama, aún porque aquel mantiene una esperanza, que uno de ellos tiene un interés en que la relación no termine. Cuando eso se hace, el padre o la madre que se ve en la situación, pues usa de una manera no sabia, por no estar documentado, por no ver el nivel de daño que está ocasionando en el hijo, pues usa herramientas de una manera incorrecta. ¿Y qué hacen? Utilizan a los hijos para tener a ese hijo como a mi favor. Y lo que hacen es que si le tocó al hijo pasar este fin de semana con papá, pues vienen y cuando el hijo llega le hacen un interrogatorio que no hay destacamento policial, que comiste, con quién hablaste, dónde fuiste, cómo estaba tu papá, o sea, una cosa horrible. Y el pobre muchacho entre la espada y la pared, ¿por qué? Porque lo ama a ambos y siente que decir una cosa de uno está quebrantando un pacto, una fidelidad con el otro y le está haciendo desleal. Entonces, eso es lo que papá muchas veces no maneja. No maneja cuando hacen ese tipo de divorcio, que utilizan a los hijos para sacar una información que a mí me convenga. Eso hace bastante daño. Por eso te digo que ya eso son parte de las consecuencias de los daños que se ocasionan. Ok. Y por eso, o sea, por esas mismas consecuencias, no sé si me estoy desviando mucho, pero tal vez por eso es que usualmente uno se siente muy enojado con uno de los dos padres. O sea, ¿por qué uno se siente tan enojado por uno de los dos padres? Hay veces que sí, como que la respuesta puede ser un poco obvia de, bueno, mi papá engañó a mi mamá y por eso tengo pique con mi papá.
porque él hizo esta ruptura, pero hay veces que nosotros no sabemos el porqué del divorcio, pero nosotros estamos muy enojados con uno de los dos. ¿Por qué pasa eso? Ok, mira, esto entra dentro de las etapas del divorcio. El divorcio, como la muerte, así que cuando tú pasas por la etapa del duelo, el divorcio es peor que una muerte. Peor, oye bien, peor como que si la persona muriera. ¿Por qué? Porque la muerte, tú puedes decir, bueno, estaba enfermo, fue inesperado, tú lo despides, lo enterraron, tú sabes qué va a pasar, pero ya, son como etapas esenciales de la vida. Sí. Tú naces, creces, te reproduces y te mueres. Sí. Que eso es lo que nos han enseñado. Y hay un cierre. Pero el divorcio, exactamente, hay un cierre. Pero en el divorcio, nadie se casa pensando en el divorcio. A menos que no sea un matrimonio arreglado por negocio. Sí. Pero un matrimonio donde hay hijos, que es por amor, ninguna pareja se casa pensando en que en X tiempo nos vamos a divorciar. Sí. No. Entonces, ninguno de los dos, aunque tome la decisión, está preparado realmente para un divorcio. Por eso, el divorcio pasa por 8 etapas. Okay. 8 etapas que te la voy a enumerar, que dentro de esas son las que caen esas consecuencias o esos síntomas de los cuales tú me estás hablando. Mira, la primera etapa de que pasa, ya sea la pareja como los hijos, todos los miembros que estén involucrados, hasta el perrito, porque el perrito extraña, sí, que si cuando papá llegaba, él salía al encuentro, ya no lo ve, ya hasta el perrito se pone triste. Y la primera es el impacto por la pérdida. Luego entra la etapa de negación. Luego entra lo que es la depresión. Después está el resentimiento, que entra esto que tú estás diciendo. Luego se va creando un deseo de venganza con uno de los padres. Luego pasa entonces ya a otra etapa, que entra la aceptación, viene la adaptación y la superación. Pero cuando entramos en una etapa por impacto por la pérdida, es cuando el hijo se siente engañado. Cuando el hijo, la noticia del divorcio para él fue un impacto. ¿Por qué? Porque él ni se lo sospechó de que papá y mamá tenían problemas y de que se iban a divorciar. O el hijo tenía tanto un anhelo de que eso no aconteciera, que lo que se hacía era como de la vista gorda. Aunque lo sospechara, el que se haga realidad es más fuerte. Exactamente, eso es como que, ok, mira, yo sé que ellos discuten, pelean, pero ya ellos tienen por hábito que arman sus discusiones y después se arreglan entre ellos y como que nada había pasado. Y el hijo no entra en la aceptación o el entendimiento de que ahí pudiera haber un posible divorcio. Cuando vienen uno de los padres y lo sientan y tenemos algo que decirle, tienen 3 hijos, ¿verdad? Y le dan la noticia. Puede ser que a uno de ellos sea que el impacto por la pérdida le dé más fuerte. Porque no todos los hijos van a reaccionar igual a estas etapas del divorcio para poderlo superar a futuro. Claro. Hay unos que van a decir, mira, por mí yo estaba loco que se divorciaran. ¿Por qué? Porque ya no lo soportaba oyéndolo discutiendo todo el tiempo. Sí. Hay otro que se va a mantener siempre, me da lo mismo. Si están o no están, me da lo mismo. Vive en su propio mundo y vive en su burbuja. No le interesa. Pero hay uno, y para el papá saber cuál es ese, es hasta que los síntomas no se ponen de manifiesto, entonces que ahí entran en el entendimiento de cuál fue el más afectado de todo. Entonces ese impacto de negación por la pérdida entra como una noticia devastadora, sí, cuando le dicen nos vamos a divorciar. El muchacho, por eso que inmediatamente pasa a la etapa de negación, dice no, esto no es cierto, esto no está pasando en mi casa, esto está pasando en todos los hogares de mis amigos, de mis compañeros de estudio, pero en el mío no. Mis padres son perfectos, mi familia es perfecta y yo no me voy a dar el lujo de hacer ese tipo de cosas. Claro. ¿Qué pasa cuando entran en la negación? Como la realidad es tan cruel, es tan demandante, la persona cae en depresión. Sí. Se aparta, se aísla del grupo de los amigos, no tiene deseo de comer, de bañarse, tiene una tristeza, llora, hay ausentismo escolar, viene la rebeldía, viene la baja escolaridad, viene
la disfunción a nivel de aprendizaje, si el muchacho comienza el maestro a decirle, mire, era número 1, ya las notas bajaron, perdió todo el interés, ya nada le importa. O sea, es un caos. Y fíjate, solamente por una noticia. Sí. Como no se le pidió su opinión, como no se involucró, como papá y mamá no hicieron un reajuste previamente en preparar el escenario, sino que simplemente reunió a la familia, le dieron la noticia, esto cae esto. De ahí viene el resentimiento, a lo que tú me preguntas, Sí. que es una culpa, que yo quiero que uno de los padres se sienta culpable. ¿Y qué hace el muchacho? Se pone de malcriado, lo culpa por todo, se pone rebelde. Si mamá te dice llega a las 1 de la madrugada, llega a las 4, hace enciendo cosas para llamar la atención y la conducta comienza a ser disfuncional por completo. ¿Por qué? Porque yo te tengo que castigar a ti, porque tú a mí no me pediste opinión y tú me desbarataste mi hábitat, tú me quitaste mi confort, tú me has quitado mi espacio seguro. Yo me siento desprotegido. Tú no me pediste permiso para separarte de mi papá o de mi mamá, para engañarla, para tener otra familia. Sí. ¿Con qué opinión tú tienes otro hijo? Yo no te pedí más hermano. O sea, esto se convierte en un caos. Y entra en este resentimiento que el muchacho no tolera a papá o a mamá. Y ahí entra en esto que tú me estás diciendo. Y luego lo que se viene el deseo de venganza. Yo voy a hacer todo lo posible para que tú me la pagues. Donde el muchacho entra en una etapa que se olvida que se está haciendo daño a sí mismo. Se está haciendo, estas son de las primeras 5 etapas, donde el que perdió es el que sufre. Es el que se está autolacerando, es el que está sufriendo, es el que se está ausentando, es el que se está aniquilando. ¿Por qué? Porque papá y mamá son adultos, tomaron su determinación y su decisión, y ya ellos hasta quizás tengan cada uno su propia pareja, pero el hijo está pagando las consecuencias. ¿Y cómo entra en todas estas etapas. Y como yo en ese escenario que lo vemos muy común, que ya cuando mi papá y mi mamá comienzan, o sea, ya están divorciados, pero comienzan a tener novios o citas, ¿cómo? Porque eso es otro shock, porque una cosa es que ya tú aceptaste el divorcio, porque hay veces que sí, que esperan al final del divorcio para empezar a salir con otras personas, y como que eso te da un tiempo de aceptación y cruzar todas las etapas, y después que tú lo aceptas, como que bueno, ok, ahora viene otra cosa, pero ya tú aceptaste el divorcio. Pero hay veces que no bien le dijeron la noticia y ya el otro día tienen otra novia, que la novia tiene hijos y todo eso. Entonces, como yo como adolescente me puedo, la palabra no es cuidar, porque yo no tengo nada que ver en eso, pero como yo enfrento esa situación de como que, bueno, mi mamá ahora tiene un novio y ahora, o sea, ¿qué me toca a mí? Exactamente. Aquí sí que entra esta parte de mayor rebeldía. ¿Por qué? Rebeldía y de culpabilidad. Porque el joven comienza, porque esto va a definir dependiendo del escenario de cada familia. Si estamos hablando de un hogar donde había abuso por parte de papá, maltrataba constantemente a mamá, le era infiel constantemente, amanecía en la calle, y yo como hijo o hija la veía sufrir constantemente, llorando, ella siendo responsable de los hijos, enfrentando todo, va a llegar un momento en que yo voy a anhelar profundamente que se separen. Sí. Y que ella tenga la valentía de dejar ese hombre, o que él tenga la valentía de dejar esa mujer, porque ambos escenarios se dan. Entonces el hijo allí va a sentir un alivio, pero cuando ese no es el caso, el hijo lo que hace es que se pone en esta rebeldía. ¿Qué hago ahora? Que de repente mis padres me hacían creer que todo estaba bien. Es allí, por eso te digo, esta parte entra cuando hay una escena de uno de los padres o ambos que se ponen de acuerdo y hacen aparentar delante de los hijos que se llevan bien, pero detrás, ya en sus puertas cerradas, cada quien
tiene una vida donde mamá nunca habla, o el hijo se da cuenta que sospecha que algo anda mal, pero aún así mantiene la esperanza. Por esto varía dependiendo del escenario de cada familia. Cuando el muchacho se entera de que no había ni siquiera sospecha, esto es terrible. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es un sentimiento de culpa. Esto pasó por mi culpa, esto pasó porque yo era desobediente, esto pasó porque discutían por mí, esto pasó porque yo fui la manzana de la discordia. Cuando realmente el muchacho no tuvo nada que ver con eso. Vuelvo y te repito, eso es una decisión de dos adultos que se enamoraron, yo no estuve ahí, luego me tuvieron a mí, y yo soy consecuencia de ese amor que ellos en un tiempo determinado se tuvieron. Como adultos tomaron una decisión de separarse. Yo como hijo simplemente me tengo que plantear cuál va a ser mi rol a partir de ahora. Claro, pero ahí, o sea, un paréntesis dentro de la otra pregunta, pero eso de cómo manejar la culpa, o sea, cómo, porque llega a esos pensamientos que tú nos acabas de decir, de, bueno, ahora yo me siento que fue mi culpa, que mi papá y mi mamá se divorciaron puede ser problema económico, entonces el problema económico llegó cuando yo, qué sé yo, me metí a clase de piano y ellos no podían costearlo. Exactamente. O sea, son cosas que para un adulto suena como que no, o sea, eso no fue, pero desde el punto de vista de un adolescente, da mucha la coincidencia de que me dijeron que no había dinero y por yo tomar ciertas clases o comprar ciertos materiales, ocasionó el divorcio o cualquier otra situación que se pueda llevar a cabo, como que algo, cómo yo manejo esa culpa, o sea, cómo yo me puedo tranquilizar mi mente de adolescente para no creerme que fue mi culpa, por así decirlo. Para más contenido Meki, síguenos en Instagram como Meki.gram, en TikTok como Meki.tiktok y en YouTube como youtube.com/@MekiYouTube. Meki. Mira, lo más recomendable, y es lo que menos hacen, es que en cada proceso de divorcio, antes de ser ejecutado, toda familia debería de buscar consejería psicológica. Sí. Primero es que el divorcio no sea una opción, pero si ya fue una opción, lo más recomendable es que se busquen solución cuando el matrimonio pues tenga sus altas y sus bajas, que busquen para arreglar y lidiar. Pero si es algo, porque te digo que ya es inminente, que ya los dos tomaron su determinación, que no puede ser. Lo más saludable y lo que la mayor responsabilidad que mínimo deberían de tener los padres es llevar a los hijos a una consejería psicológica para que allí se discutieran y se pusieran en los acuerdos. Y que esa noticia no se lo den los padres por separado, sino que se vaya preparando al joven. Porque siempre el joven se va a sentir culpable. Vuelvo y te digo, si hay dos o tres, uno puede adjuntarse que porque no obedecí, porque no tendía la toalla, porque tiraba la puerta, porque no. O sea, pero eso es su misma condición autoculpándolo para buscar una justificación del por qué mis padres se separaron. Cuando te digo de buscar una consejería, allí se puede trabajar negociaciones saludables para cada uno de los miembros, donde el adulto pueda hacerle entender al hijo, conjuntamente con el profesional, de que no es culpa del hijo. ¿Por qué? Porque el hijo tiene allí un rol que es de hijo. Sí. El hijo no es pareja, el hijo no es marido, no es mujer, es hijo. Y aunque lastimosamente en nuestra sociedad latinoamericana, en todo latinoamericano, tienden a divorciarse de mamá o de papá, y al igual lo hacen de los hijos. Esa es la conducta del típico hombre latinoamericano. Me divorcio, en su mayoría, me divorcio de la mujer o del hombre y asimismo me divorcio de los hijos. Sí, ¿qué significa? No sé de ello, me desaparezco, no tengo que ver nada. Si acaso te paso una manutención y punto, pero me desconecto, no estoy presente, nada que ver, me salgo de tu vida. O sea, es como si no te conozco. Pero lo responsable sería
acudir a consejería, porque allí el terapeuta va a trabajar a esos hijos que se van a quedar con un hogar fragmentado, con un hogar ya disfuncional, porque hay una separación. Ya vienen siendo, de pasar a ser una familia funcional, estable, van a ser disfuncionales. ¿Por qué? Porque hay una ruptura, hay una separación. Si mamá se casa con otro hombre y tiene hijo de otro hombre, ya ese no es tu papá. Eso es un matrimonio dentro de otro, y así ahí es un arroz con mango. Pero el muchacho, si no va a terapia, va a ser difícil que pueda superar lo que son los traumas de culpabilidad. Porque solamente como en terapia, porque allí eso conlleva un entretejido de mucho más allá de cosas y episodios que pasaron en donde no se fueron trabajando. Entonces, el divorcio es como la gota que derramó el vaso. ¿Me entiendes? Entonces allí me surgen todos los traumas por cosas calladas, por las veces que lo escuché pelear, por las veces que yo me despertaba y oía los portazos, por los golpes que le di a mamá, y me tragaba todo esto. Yo me recurría a mi habitación, me ponía un audífono, oía música, levantaba una pared, usaba un mecanismo de defensa para poder evadir, pero cuando ya veo la realidad, entonces, si yo hubiese hablado, si yo salgo, si yo intervengo, si yo digo, si yo, ahí estuviera culpándome. Y la mente es terrible cuando entra en sentimientos de culpabilidad. Es por esto que, vuelvo y te repito, lo esencial es acudir a terapia para trabajar esto, porque como te dije en un inicio, duele más un divorcio que la muerte misma. Wow. Duele más a nivel terapéutico. Sí. Oye, qué grave. Ok, y en ese escenario, como se mencionó, de que, en el escenario de que los hombres latinoamericanos, por la mayoría, porque hay excepciones, claro, pero aquí hablamos hablamos de las reglas, porque si empezamos por especificaciones, del común, exacto, así es. Si comenzamos por las especificaciones, no terminamos. Pero en ese escenario de como que, ok, papá y mamá se divorciaron y papá se desapareció, o que mamá se desapareció, realmente no me queda opción que quedarme con quien no se fue. Pero hay escenarios de como que, tú tienes que elegir papá o mamá, o sea, con quién tú quieres irte. Pero como que cómo yo sé esa decisión de con cuál padre debo de vivir. O sea, yo debo de vivir con mamá o con papá, porque, o sea, en el escenario global, como lo más común que hemos visto es que mamá se queda con los niños, pero hay veces que yo me siento más seguro con mi papá, pero tal vez por la condición legal, ya ahí se entra mucho lo que el juez diga y todo eso, me obligan a quedarme con mi mamá. ¿Cómo yo, primero, puedo determinar con quién me quiero quedar? Y segundo, ¿cómo yo puedo entonces abogar para que me dejen ir a donde el papá que yo quiero estar? Mira, lamentablemente tú tocaste un punto que hay que acatar, por ejemplo, las órdenes que diga el juez. Cuando hay niños menores de edad, que por lo general, si mamá no tiene un historial que sea confirmado, que pueda perjudicar o dañar la integridad física que pueda del hijo, por lo general el juez tiende a inclinarse a darle la custodia a mamá. No total, porque es una custodia compartida, en el ámbito de que, vacaciones, cumpleaños, fiestas especiales, pues si es, por ejemplo, Navidad, conmigo el 24, contigo 31, si es cumpleaños, contigo en la mañana, conmigo en la noche. El único que está aquí como el pan y el queso, sí, entre las dos rodajas, es el hijo, porque tiene que estar adaptándose cuando es menor de edad, donde digan los padres o donde diga el juez. Allí el niño no tiene voz ni voto, aunque le guste o no le guste. ¿Por qué? Ahora, si el hijo se encuentra en un hogar donde
su integridad física, emocional, pudiera estar en peligro, él puede hablar con una persona de autoridad, dígase un maestro, dígase un tutor, un tío, un pastor si lo tienen, para hablar de este asunto porque su vida peligra. Entonces allí este caso se lleva a nivel de fiscalía y se determina con quién, el que esté más adecuado, se le dará la custodia. Pero mira, Moisés, por experiencia profesional, muchas de las veces ninguno de los padres están en capacidad. ¿Por qué? Porque cuando se divorcian, entonces lo que hace mamá, si es mamá, porque el hombre la engañó, hay un resentimiento tan grande que ella dice, ahora yo me voy a poner para mí. Yo me voy a poner para mi número, como dicen así vulgarmente. Y comienzan a hacer su vida, comienzan a tener amigos, llegan tarde, descuidan los hijos, y el hijo comienza o la hija a repudiar a mamá. Pero papá hace lo mismo, ambos están enfocados en sí mismos y se olvidan del hijo. Y el muchacho entonces, al verse vulnerable, por eso es que toma malas decisiones, vienen las rebeldías, entran en pandillas, entran en droga, entran en delinquir. O sea, es un caos que se le arma porque es tanto el resentimiento que quiero hacerte cosas que a ti te duelan y me estoy dañando a mí mismo. Uh-huh. Es imposible que el joven en este escenario no salga afectado. Lastimosamente, por eso te digo, no habrá como forma, cómo cubrirlo, porque va a quedar tan vulnerable que va a sufrir los daños. Entonces allí donde yo le aconsejo al joven, a la joven, al adolescente, al puber, de que se detengan y primero se examinen a su corta edad, no importa, se pueden detener y decir, espérate, ¿cómo voy yo a salir perjudicado en esta situación? ¿Qué tanto daño? Porque esta es la media de lo que siempre pasa. Uh-huh. Es la misma historia de lo que te estoy contando, es lo común. ¿Cómo voy yo a trazarme en mi vida? Yo voy a velar por mi propio sueño, por mi propia visión que yo tengo de a futuro. Porque a menos que yo no sea un bebecito de 8, 4, que no tomes decisiones, no tenga nada de eso, pero después de los 10 en adelante, ya yo voy teniendo una madurez para ir tomando decisiones que yo piense en mí, en ese aspecto. Sí. Si es con papá que yo voy a tener una mejor estabilidad económica, donde yo voy a poder estudiar, yo voy a poder tener una habitación que me convenga, pues yo voy a negociar, lamentablemente, con mamá, porque yo voy a velar por mi futuro. ¿Por qué? No le estoy castigando, estoy velando por un porvenir para mí. Uh-huh. Aunque no es lo que yo quisiera, si con papá yo tengo una estabilidad emocional, económica, espiritual, en todo el ámbito, pues yo me voy a quedar con papá, y con mamá yo la voy a visitar. Y yo me voy a proponer intencionalmente disfrutarlo a ambos en la etapa que lo tenga. Claro. Pero ya yo tengo que detenerme y yo ser el adulto, porque como ellos no supieron ser el adulto para tomar las decisiones a tiempo, uh-huh. Digo, no es con esto le estoy culpando a los padres, porque vuelvo y te digo, hay que ver el escenario en el que nos encontremos. Claro. Pero es el momento donde el joven tiene que, acelerar en su grado de madurez emocional y decir, ¿con quién me quedo? ¿Con quién voy a estar estable? Uh-huh. Y velar por todo esto. No solamente porque papá me va a consentir, me va a dar, me va a malcriar. Exacto. No. Mi estabilidad es la que yo tengo que detenerme y velar por mi futuro a priori. Exacto. Y ahí entra... Ahí voy a tener que madurar a destiempo, lamentándolo mucho. Sí, y ahí entra también lo que tú dijiste, o sea, tenemos que madurar, lamentablemente tenemos que madurar un poco más acelerado, pero con esa madurez es que yo les invito a los adolescentes que nos escuchan a pensar bien el por qué tú quieres irte a donde tu papá o te quieres ir a donde tu mamá. Porque he visto muchos casos donde me quiero ir a donde mi papá, por ejemplo, pero es porque mi papá no está tan arriba de mí, yo puedo salirme con la mía y puedo, él tiene mucho dinero y me lo puedo tirar arriba. Pero mi mamá es más con las reglas, entonces en ese escenario la realidad es que mi mamá, en el escenario de que mi papá tiene todo el dinero y no está arriba de mí, y mi mamá es la que siempre está arriba de mí y no me deja en paz 5 minutos. En ese escenario, mamá es la que está proporcionando una estabilidad, porque te guste o no, tú necesitas una estructura, tú necesitas a alguien que cuide de ti, que esté arriba de ti.
Y en ese escenario Exactamente. es mamá que lo está haciendo. Sí, ok, tu papá te da todo el dinero y no está arriba de ti y tú puedes hacer lo que tú quieras y tú puedes, te va a dar el último celular y todo eso. Pero a lo, o sea, a la imagen más grande, ¿de verdad eso te va a beneficiar a ti para tu futuro? ¿O es simplemente tú quieres rebelarte ahora mismo y tu papá es que tiene el dinero? Como que es una cosa que ustedes tienen que pensar bien maduramente antes de tomar esa decisión. Exactamente, es enfocarme. Mira, es difícil porque la mayoría de los adolescentes se vuelven egoístas y como están en la etapa de rechazo, en la etapa de venganza, de te voy a hacer sufrir, entonces te voy a usar, a ti te voy a sacar el dinero y ahí es que entran, si yo te cuento, yo te voy a contar de lo que él hizo, pero para sacar un beneficio. Ujú. O sea, ya esto se vuelve esta rutina. No. Esto a la corta o a la larga, a ti es que te va a cobrar y te va a pasar la factura. Es allí donde yo tengo que pensar, bueno, mira, yo no uní a papá, a mamá, yo no lo casé, mi deseo era ese, pero no es lo que yo diga. Donde yo ahí digo, mira, Leury, te tocó madurar a destiempo. Yo te lo digo por experiencia, Moisés, porque yo vine de un hogar de padres divorciados. Y te puedo decir que desde que yo caí en el vientre, mis padres estaban separados. Y precisamente por este mismo escenario. Papá embaraza a otra mujer al lado de la casa, mamá determina separarse y nadie pensó en Leury que venía en la panza. Ujú. Leury se cría en un escenario sin papá presente. Papá iba a visitar, papá aparecía, pero llegó una etapa en donde yo pasé toda esta etapa que te estoy diciendo. Sí. Hasta que un día entro en la madurez y digo, pero ven acá, la que se está perjudicando soy yo. La que tiene que determinarse qué hacer con su vida a futuro soy yo. Y es allí entonces, a muy corta edad, donde tú entonces dices, ok, vamos a evaluar, vamos a sacar lo mejor de esta situación y a madurar. Tocó madurar. Cuando toca, es hacerle frente. No voy a ser la primera y hay mucho, esa es, como te dije, las estadísticas. La mayoría de los niños, de los jovencitos, se quedan estancados, haciéndose daño hacia a sí mismos, por venganza hacia los padres, cuando lo que reciben el mayor golpe son ellos. Sí. Y es allí donde nos toca. Mira, la vida nos presentó algo difícil, tenemos que ser resilientes, seguir hacia adelante, pararnos y yo buscar y luchar por mi porvenir, porque de lo contrario voy a caer en el caos. Y te tengo noticia, Moisés, cuando yo tengo un matrimonio yo repito la misma historia. Ujú. Repito la misma historia y tú dices, pero estoy haciendo justo lo que hicieron mis padres conmigo. A menos que tú no te pares y te determines y diga, esto no va con mi historia familiar cuando ya a mí me toque formar una familia. A menos que tú no lo hagas y que tú puedas dar testimonio y que tú puedas decir, mira, yo vencí el divorcio de mis padres y salimos todos airiosos. Y el amor que tú tienes hacia ellos no va a estar comprometido, Ujú. lo vas a amar a ambos, vas a aceptar sus decisiones. No necesariamente tú tienes que convivir con tu nueva madrastra o padrastro. Si no te agrada, pues simplemente mantienen su conexión de papá e hijo, e hija, mamá, pero sin involucrar a un tercero si yo no quiero. Ujú. Y si no entra en mi círculo, pero yo tengo que tomar una decisión personal como afectado. Así es. Y esto es lo que menos hacemos. Sí. Pero no, con esa frase como que siento que le pusiste como el lazo para terminar el podcast de ese mismo, o sea, esa misma frase de tenemos que ser resilientes, porque al final del día ellos están tomando sus decisiones. Hay escenarios que mamá sale a la discoteca después de divorciarse comienza a salir a la discoteca toda la noche y papá Exacto. comienza a juntarse con personas de menor edad y uno se siente como que ¿dónde? O sea, ¿qué es esto? Y ahí es que uno tiene que coger control de, ok, esto fue lo que se me presentó, pero yo tengo que salir adelante, yo tengo que ser resiliente, tengo que tal vez madurar un poquito más rápido, pero es para mi propio beneficio y estar bien atento a no repetir el patrón y estar determinado a no repetir el patrón, porque vemos muchas personas, muchos jóvenes que ya no son adolescentes, estoy hablando de jóvenes de 25 para adelante, que todavía siguen viviendo
con ese pique y con esa actitud de rebeldía, de como, uy, el pique con mi papá y con mi mamá, y voy a hacer lo que yo quiera, pero al final ya tú eres un adulto, y ahí, si tú no coges, si tú no coges ese, si tú no coges esa fuerza, tú, o sea, tú eres un adulto que tú no estás siguiendo adelante, atento a algo que pasó cuando tú eras niño. Entonces, Exactamente. tienes que salir adelante para no estar estancado, como quien dice, en esa época de tu vida y no ser un muchachito atrapado en un cuerpo de un adulto, por así decirlo. Así mismo, eso es. Entonces después cuando quiero rescatar al niño herido, me es imposible y mi vida es un caos. O sea, la mayoría de las personas que entran, que tú lo ven con ya una etapa ya madura, es que están en droga, están con matrimonio, diferentes tipos de matrimonio, llevan 4 o 5 divorcios, Ujú. hijos por doquier, es porque vienen de un hogar disfuncional donde no superaron estas primeras etapas que yo te estuve diciendo. Cuando ya entramos en la aceptación, la adaptación y la superación, es cuando tomamos la determinación de que decimos, espérate, ya esta es la vida de ellos, a mí me toca realmente velar por mi vida, correr por mi vida y seguir que la vida continúa. Así Yo es. voy a, me tocó, fue uno de estos del sorteo de lo que me tocó, crecer sin papá y mamá, pues vamos hacia adelante, que esto fue lo que me trajo la vida, esto fue lo que Dios así permitió dentro del caos. Yo sé que voy a estar con Dios tomado de la mano, es un tiempo de el adolescente muchas veces no quiere que le hablen de la palabra Dios, porque si yo no tengo una imagen paterna terrenal, mucho menos voy a tener una imagen celestial. Tú entiendes que allí tenemos que tener mucho cuidado con este tema, Moisés, aunque nosotros profesamos ser cristianos y demás, porque queremos a veces inculcarle al muchacho, ama a Dios, Sí, cuando él no puede amar a papá terrenal. En la claro. medida que yo amo a mi papá terrenal que lo veo, puedo amar a un Padre celestial que no puedo ver, pero que papá terrenal me modeló que existe algo superior. Entonces, mientras yo tengo esta etapa, que estoy todo un caos en mi vida, hablar, predicar de Dios, se nos hace un poco difícil. Hay Sí. que hacerlo con mucho amor, entendiendo el corazón del joven que está siendo dañado, nosotros servirle de apoyo, buscarle de punto de referencia, muchas veces servirle de esa imagen paterna que ellos puedan ir sanando poco a poco hasta que puedan rescatar ese niñito herido, como tú mencionaste, Ujú. y puedan tener una responsabilidad en su vida adulta y puedan ponerle un orden a su vida. O sea que estas son una mezcla de todo y el detonante fue una decisión que la tomaron papá y mamá Y y que que a me mí la no me tomaron tiraron en cuenta arriba. y que me la tiraron y mi vida se derrumbó, Así es. mi vida se derrumbó. Bueno, pues nada, con eso yo creo que vamos a cerrar el podcast del día de hoy. Muchas gracias, Leuris, por esos consejitos que nos iba dando a través de la conversación. Hay momentos que tú como que nos abriste los ojos, como que contra, es verdad, si yo quiero esto, yo puedo hacer esto. Y de verdad que muchísimas gracias. A los que nos escuchan, eh, yo voy a poner en la descripción toda la información donde ustedes pueden encontrar a Leuris, donde ustedes pueden eh, adquirir, así se dice, adquirir tus servicios de psicóloga. Se dice así. Se puede decir Se así, puede decir claro. así. Bueno, O hay, donde pueden obtener, adquirir, porque se adquiere una cosa que tú adquieres, es que tú pagas por ello. exacto. Entonces va a estar su contacto, todas sus cosas, para que ustedes si están cruzando por algo de lo que ella mencionó, si ustedes se reflejaron con tal vez el estrés de lidiar con un divorcio, ustedes ven que puede ir acercándose, todas esas cosas ustedes pueden escribirle a Leuris. Y también si nos están escuchando padres, si ustedes ven el escenario en que se está creando, se aproxima un divorcio o ya están en el proceso de divorcio y quieren, como dijo Leuris, organizar todo antes de presentarle la noticia a sus hijos para que nada de esto ocurra tan grande como la bomba, también pueden contactarla. Nada, gracias Leuris por estar con nosotros en este día.
Bueno, como siempre, Moisés, es un placer. De verdad que si uno de tus chicos que estén escuchando y tengan la inquietud y quieren escribir, a veces da vergüenza, Moisés, no se quieren identificar, pero si tienen alguna interrogante, pueden escribirnos y con gusto, que yo sé que le vamos a estar respondiendo. Le puede dar mi número, todo mi contacto, y como siempre estoy a la disposición de tu equipo, de cada oyente. Lo que estamos es para servirle. Así que para mí ha sido más que un placer, y esperando que alguna de todo lo que hemos hablado pues le traiga un poquito de claridad, y sobre todo, Moisés, a los padres. Claro. Que yo sé que hay muchos padres que te siguen, yo soy una de ellas, ¿eh? Wow. Yo te escucho, yo soy de la que te escucha cocinando y digo, déjame ver en qué están los chicos, y me encanta, de verdad que los felicito porque tienen un excelente tiempo, un tiempo juvenil, con noticias frescas, con un contenido que wow, si pudieran tenerlo la radio de ahora fuese sin desperdicio. Pero a mí me encantan, yo siempre los escucho, o sea, y les exhorto a los padres pues que presten atención y que entiendan que ellos son los defensores de sus hijos, no los dejemos vulnerables. Así es. Si ya no puedes convivir con un matrimonio, le dejo esta frase, Moisés: recuerda que ya no somos pareja, pero seguimos siendo una familia. Wow. O sea, no somos pareja, pero somos una familia, y la familia va a permanecer para siempre. Así que vamos a procurar por el bienestar de toda la familia, y los hijos recuerden que tenemos que cumplir ese mandamiento de honrar a padre y a madre independientemente de las decisiones de ellos, porque dice la palabra que cuando honramos a padre y a madre, esto trae una promesa: todo lo que haga va a prosperar y tendremos largura de día. A nosotros no nos corresponde juzgar, cuestionar ni censurar a nuestros padres, pero sí nos corresponde nosotros velar qué va a pasar con nuestra vida conforme a las decisiones que nuestros padres tomen. Así que espero que le haya sido de gran ayuda. Te amo mucho, Moisés, y a todo tu equipo, y como siempre aquí a la disposición. Bueno, un abrazo, bye. Igual para todos, bye. Meki